Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco siempre el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos visitan de Chile, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana, por supuesto México y Estados Unidos. Les recuerdo la plática que tuvimos el día de ayer, está completamente grabada, sí, aquella que dio el observatorio de la Universidad Anáhuac de Salud Pública, donde nos facilitaron la información de los papers, de los artículos relacionados con COVID-19 perfectamente ordenados, está completamente disponible en Facebook de Medical Legal Center, en Facebook de Yo Soy Médico 17 y también en el Facebook en el YouTube de Medical Legal Center. El día de mañana tenemos a la doctora María de Jesús Castellanos Acuña, ella es anestesióloga pediatra y nos hablará de las complicaciones en anestesia pediátrica. El jueves un foro muy interesante del papel de ginecólogo ante la nueva realidad en la consulta privada por 3 directores de regiones de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecobstetricia, de la parte occidente, de la parte sureste y de la parte noreste. El viernes cerramos con las pruebas serológicas y moleculares para el diagnóstico de SARS-CoV-2 por la doctora en ciencias Lucero Mendoza Maldonado. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Twitter, Instagram y Facebook. También les recuerdo que nos ayuden a compartir esta información con más profesionales de la salud. Si les llega por WhatsApp, por mail o de alguna forma se enteran de nuestro programa por redes sociales, por favor, compártanlo con más profesionales de la salud para llegar a más de ellos. Les recuerdo también, antes de presentarles a nuestro invitado de lujo del día de hoy, que todas las preguntas nos ayuden a elaborarlas en el botón de preguntas y respuestas. Hay un botón de chatear y en ese botón podemos platicar, comentarios, etcétera, pero el de preguntas y respuestas es el que solamente leemos para nuestro invitado. Entonces, que nos ayuden en ese sentido, por favor, a elaborar solamente las preguntas que estén en el capítulo de preguntas y respuestas. Y ahora sí, me permito presentar a nuestro invitado. Para mí es un honor, un lujo, un privilegio que haya aceptado nuestra invitación. Sé que todo el día anda ocupadísimo y si no está ocupado, busca en qué ocuparse. Es un hombre con mucho dinamismo, mucha energía, adrenalina. Cuando algún día he platicado con él de su propia historia, admirable cómo desde residente, estudiante, en su profesión, un hombre de mucho dinamismo y afortunadamente para muchos pacientes que ha tenido pues, el, el, el sabor de ser atendidos por el doctor Alfonso Pérez Morales. Él es especialista en cirugía, que tiene un currículum extensísimo. Nosotros nos permitimos reducir lo más posible por el tema del espacio que tenemos. Se los voy a leer. Él es especialista en cirugía general y gastroenterología. Tiene una maestría en administración de instituciones de salud. Actualmente es el vicerrector de la Universidad Veracruzana, fue director de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, expresidente de FELAC y de algunas otras organizaciones de talla internacional. Y sin más preámbulo, doctor Alfonso Pérez Morales, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Abraham. Caray, es mejor tener amigos que cualquier cosa. Definitivamente te agradezco mucho tus conceptos. Y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Abraham, y gracias a Medical Legal Center por esta invitación que me hicieron para participar en este ciclo de conferencias que siempre son tan interesantes y que vemos siempre con mucha atención. Voy a permitirme compartir pantalla, Abraham. Sí, gracias a usted, doctor Alfonso Pérez Morales. Y bueno, mire, ya desde ahorita están felicitaciones, ya lo están saludando muchos alumnos suyos. Y yo quiero además aclarar que todos los profesores que están aquí con nosotros lo hacen de una manera completamente altruista, con la única finalidad de aportar a la comunidad médica en estos tiempos de pandemia. Doctor Alfonso Pérez Morales, lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a empezar a platicar este tema que me comentó Abraham Dávila, que se refiere específicamente a la educación en tiempos de pandemia. Y realmente esto es algo que es totalmente de actualidad. Basta ir hacia a internet y buscar educación y pandemia y salen miles ahí de comunicaciones de prácticamente todos los países del mundo. Esto realmente empezó el miércoles 11 de marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud informó sobre que el coronavirus ya no era solo una epidemia que se estaba dando en China, sino que ya podía definirse como una pandemia después de que el número de casos afectados en China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas y que en ese mismo periodo se hayan triplicado los países que estaban sufriendo esta afección por el coronavirus. Realmente en ese momento ya era una pandemia. Y fue entonces cuando Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pues prácticamente dirige la OMS, dijo que esta no era una crisis solamente de salud pública, sino era una crisis que iba a afectar a todos los sectores, a todos los individuos que en un momento dado pudieran ser susceptibles de ser afectados por esta pandemia. Y dijo él también que el número de casos y decesos de países iba a aumentar en los próximos días, en las próximas semanas. Y agregó también el director que no había cambiado la situación de lo que se había hablado cuando pasaba de epidemia a pandemia y que realmente esta amenaza que provocaba la enfermedad no variaba las medidas que se habían recomendado para muchos de los países. Y dijo una frase que es realmente digna de mencionar. Dijo en ese momento, y permítanme revisar, nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por coronavirus y nunca antes habíamos visto que pudiera controlarse al mismo tiempo. Y esto para recordar que en ese momento tan solo la mayor parte de los casos se encontraban fundamentalmente en Asia. Ya aquí lo escuchábamos y pensábamos que en algún momento llegaría, pero no nos esperábamos que llegara realmente con la fuerza que ha llegado y afectando a todas las estructuras. Realmente en este sentido, esto representó la aparición repentina de este virus en diciembre del año pasado en China, prácticamente, y su expansión después brutal hacia todo el mundo durante los meses siguientes, representa un reto de gravedad y de alcance sin precedentes. Un reto mundial que prácticamente nos ha afectado a todos en todos los niveles. Nos ha afectado en la economía, fundamentalmente lo estamos viendo, en los aspectos de la vida social, de la vida individual. Al parecer, todos los estragos de esta emergencia sanitaria, pero en especialmente en la educación, tuvo severas afectaciones. Afectó severamente el campo educativo. Y nunca antes habíamos tenido la posibilidad de que se afectara tanta gente de los jóvenes estudiantes en todos los niveles educativos. De acuerdo a los datos de la UNESCO, que son recientes y que nos hablan de la afectación, se habla de 1.215 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. No tan solo de la educación superior, sino de toda la educación, pero la cantidad de millones afectados es enorme, igual la cantidad de maestros afectados. Un aspecto importante es que no hace distingo de raza, de sexo, de actividad, de zona geográfica. Bueno, aquí en la región de Veracruz, desafortunadamente hay más mortalidad en el sexo masculino.
Sin embargo, en algún momento se dijo, bueno, los que vivimos, cuando todavía la pandemia estaba por Asia, aquí muchas de las gentes que vivíamos en zonas costeras, decían algunas gentes, seguramente con el calor no lo va a soportar el coronavirus y va a tener menos actividad y menos agresividad. Qué mentira, la realidad es que desde las zonas más frías hasta las zonas más calientes, realmente los estragos que hace son definitivos. Pero es más que esto, movilizó prácticamente a todas las universidades del mundo. La epidemia se ha extendido a lo largo y ancho del globo, ha afectado a todas las naciones y ante tal escenario, las universidades prácticamente se han movilizado y se han puesto en estado de alerta. Es un hecho histórico que al final de cuentas ha provocado una sinergia muy importante entre todas las universidades públicas y privadas. Y esta sinergia se basa en que prácticamente todos, todos los que en un momento dado participamos activamente en las actividades ya sea administrativas o académicas directas de las universidades, nos hemos puesto en estado de alerta. Y baste ver nada más, si ustedes entran a cualquier página de cualquier universidad, van a observar que en todas las universidades se habla de las cosas que estamos haciendo para tratar de contener esta pandemia. En este sentido, bueno, pues nos unió en objetivos comunes, ya no tan solo a los que nos dedicamos a las ciencias de la salud, sino también a los que se dedican a las actividades humanísticas, a las actividades económico-administrativas, actividades técnicas, artes, etcétera. Realmente movilizó a todo el mundo y nos unió para tratar de ver cómo podíamos salir adelante en los aspectos académicos, en los aspectos universitarios. Prácticamente en este sentido, bueno, tuvimos que ver varias cosas que eran importantes. Primero, lo que nos hablaban los expertos, los epidemiólogos en cuanto al riesgo de contagio. Y este riesgo de contagio es una de las cosas que surgieron de repente y que obligaron al cierre de las universidades. En ese tenor, prácticamente bajo la emergencia sanitaria que obligó al cierre de las universidades, surgieron entonces los aspectos de educación virtual o prácticas pedagógicas emergentes. Yo creo que si digo surgió con más intensidad la educación virtual, estaría yo probablemente no dando una aseveración correcta. La educación virtual es mucho más que lo que tuvimos que hacer en las universidades. Muchas teníamos cierta capacidad para poder hacer actividades virtuales, otras no lo tenían tanto. Pero yo creo que más que educación virtual, fueron prácticas pedagógicas emergentes. La educación virtual implica muchas cosas de las que a lo mejor platicamos un poquito más tarde, y realmente lo que hicimos es hacer lo que estamos haciendo en este momento, utilizar plataformas que ya existían, Zoom, por ejemplo, Team, por ejemplo, otras plataformas pedagógicas que en un momento dado, otras plataformas que nos permiten tener cierta relación alumno-maestro, pero hicimos lo que hacíamos en las aulas, prácticamente ponernos frente a un pizarrón, hablar frente a un grupo de alumnos y dar nuestra clase en las mismas circunstancias con un auditorio que nos estaba oyendo, pero que no nos dábamos cuenta de que ya ese auditorio tenía otras características diferentes. Características que son muy específicas y que hay que desarrollar. Cuando un poquito más adelante les ponga lo que en la Universidad Veracruzana estamos haciendo en relación a los académicos y a los estudiantes, o lo que pretendemos que en un momento dado se haga de la mejor manera, bueno, veremos que realmente al final de cuentas lo que estamos haciendo actualmente son prácticas pedagógicas. Sin embargo, muchos académicos ya estaban incursionando en la educación virtual. Muchas universidades
ya tenían cursos perfectamente virtualizados y que les costó menos trabajo el poder responder ante los retos de la pandemia que a otras universidades. Hubo universidades en las que prácticamente no había actividades pedagógicas basadas en la tecnología y entonces tuvieron que sufrir más, pero al final en forma brusca tuvieron que entrar. Entonces se hizo uso de diferentes medios de comunicación a distancia. Y aparte de esta plataforma en las que estamos, o de Screaming, o de al Google, por ejemplo, se ocuparon otros medios de tecnologías de la comunicación, como WhatsApp incluso, y hubo académicos que incluso utilizaron sus WhatsApp y sus teléfonos celulares para ponerse en contacto con sus alumnos. Pero esto nos llevó a varios cuestionamientos. Primero, ¿los estudiantes estaban preparados para una educación a base de tecnologías de la información? Seguramente no mucho. ¿Los maestros estaban preparados para esta tecnología de la información? Yo creo que tampoco en ese sentido. Así, se experimentó de repente y en forma brusca un singular tránsito desde el aula y los espacios de recreo, de trabajo y de descanso que fueron convertidos en aulas. Y la sala y el comedor de la casa fueron convertidos en aula. Solamente se requería tener acceso a internet o acceso a teléfono, porque también, por lo menos en México, no en otros países, también hubo compañías telefónicas que pusieron en manos de las universidades la posibilidad de tener reuniones a través de sus plataformas propias basadas en recursos telefónicos para poder impartir videoconferencias. Entonces, era una posibilidad el que se tuviera acceso de internet o teléfono en la casa, era una necesidad para poder entrar. Pero existían las condiciones necesarias en las universidades, tenían las plataformas la suficiente fortaleza para poder todos los académicos de la universidad incursionar de una manera brusca sin tener que sufrir el hecho de que se cayeran los servicios informáticos. Las condiciones en las casas de los alumnos también existían en forma necesaria, no solamente el acceso a internet o teléfono. Sabemos que muchos padres de familia, muchas madres de familia, utilizaron a las computadoras como sus instrumentos de trabajo. Y que cuando no fue así, en la educación primaria, las madres se convirtieron en maestros de sus hijos a través del sistema de videoconferencias, ya que los maestros desde sus casas o desde sitios donde podían tener acceso a las tecnologías de la información, mandaban tareas a las casas y entonces son las madres que se ponían con los hijos de la educación básica para poder atender esos trabajos que les mandaban los maestros, para hacer esas tareas. Y también el universitario recibía a través de la computadora las tareas que le encargaban los maestros o las conferencias que dictaban. Entonces, ¿existían los suficientes equipos en las casas para poder atender esta demanda? ¿O bien tenían que hacerlas en forma asincrónica para poder recibirlos? Realmente, otro aspecto importante, la familia tenía las condiciones para soportar esta pandemia económica. Bueno, la realidad que sufrimos en las universidades públicas es que muchos de nuestros alumnos se dieron de baja específicamente porque la familia requería que el alumno se convirtiera en fuerza de trabajo para ingresar dinero a la casa para poder suplir los aspectos de su alimentación, de su vestido, pero fundamentalmente los aspectos de alimentación. Entonces, estas situaciones también fueron un reto para las universidades. Pero miren ustedes, con respecto a las tecnologías de la información,
Estos datos ya no son tan nuevos, los tomé del diagnóstico ampliado del programa de reforma educativa U82 de México, que ya tiene un par de años, pero nos habla de que en nuestro país, en México, tan solo 173,000 escuelas de educación básica son las que están cuantificadas, pero de ellas, pues prácticamente el 60, 70, 65%, 125,552 no tienen servicios de telefonía, 123,500 no tienen acceso a Internet y 76,383 ni siquiera tienen la posibilidad de tener acceso, ya no digamos a computadora para cada alumno, pero por lo menos a una computadora. En este tenor, y aunque no son los mismos datos en la educación básica que en la educación superior, este sí es un dato muy fresco de la UNESCO, que se dio en una conferencia que se hizo el día 29 y salió publicada el 30 del mes próximo pasado de junio, en diálogo sobre el impacto de la crisis del coronavirus COVID-19 en las instituciones de educación superior. Y en esta se habla que los afectados directamente por el cierre de instituciones de educación superior en América Latina, ya no en el mundo, tan solo en América Latina, fueron 24 millones de estudiantes y 1,5 millones de docentes. Fíjense las cifras tan importantes y esta afectación que se tiene. En este mismo diálogo, en la videoconferencia, permitió poner además en la mesa las experiencias de los diversos países que conforman la Secretaría General Iberoamericana. Esta Secretaría General Iberoamericana es una asociación, es un conjunto de países que se congregan en esta Secretaría General Iberoamericana para que las decisiones que tomen con respecto a la educación puedan ser en la medida de lo posible seguidas por estos países iberoamericanos, de habla española o de portugués. Entonces están los 3 países que hablan español o portugués en Europa: Andorra, España y Portugal, y los 19 países de América Latina y del Caribe que hablamos español, o como Brasil, que habla portugués. En este tenor, la secretaria general de esta Secretaría General Iberoamericana, Rebecca Greenspan, que es una autoridad en el tiempo de la educación, dijo una frase muy importante, que al tiempo que se cerraban las puertas de las universidades, se abrían las puertas de las tecnologías. Y esto es cierto, porque se permitió en un momento dado que se pusiera en común las experiencias de los diversos países de la región en este marco, y se destacó que como se cerraron las puertas de las universidades, inmediatamente se dio paso a utilizar tecnologías para poder llevar la enseñanza a los alumnos que en este momento no podían llegar a las universidades por los aspectos sanitarios. Y entonces, aquí lo que se hizo evidente es algo de lo que hablaremos varias veces, que es la brecha digital que existe por la desigualdad social y que persiste sobre todo en América Latina. Y esto es un gran desafío para la educación superior, por lo que Greenspan también hizo entonces un llamado a todas las universidades y a los gobiernos para impulsar precisamente esta posibilidad de tener aspectos tecnológicos, que se impulsaran las transformaciones necesarias para preservar los avances logrados en calidad cuando se hacía la educación en forma presencial. Y entonces dijo otra frase en esa conferencia que realmente me pareció a mí muy interesante. Y dijo, no podemos permitir que los grandes avances logrados en materia de calidad y cobertura educacional perjudiquen a las familias
que con tanto esfuerzo han logrado llevar a sus hijos a la universidad. Realmente esto nos habla de que las universidades, los países, la iniciativa privada deben hacer los esfuerzos necesarios para poder llevar la universidad a sus casas cuando las puertas de la universidad están cerradas. Esto entonces nos lleva a varios cuestionamientos. Primero, la capacitación del profesorado. La pandemia en su impacto exige realmente un trabajo autónomo y un trabajo basado en objetivos. Cuando hablamos hace rato de que si el maestro estaba capacitado, de que si se estaba haciendo educación virtual o se estaba haciendo nada más utilizando como un recurso pedagógico el uso de la tecnología, nos referíamos precisamente a esta capacitación que requiere el profesorado para un trabajo autónomo basado en objetivos. Es decir, cuando nosotros hacemos educación virtual, tenemos que tener objetivos fijos que son los que vamos a lograr. Y vamos a lograrlos no tan solo con una conferencia magistral. Es posible que en algún momento utilicemos una conferencia magistral, pero con base a tratar de buscar una respuesta en nuestros alumnos. Una respuesta que puede ser basada en poner realmente a nuestros alumnos en una situación en la que se cuestionen lo que estamos diciendo. Hacer retos a nuestros alumnos con base en algún caso problema, en alguna parte de nuestra disertación, o bien buscar lluvia de ideas entre los mismos estudiantes, o hacer portafolios de trabajo, que todas estas características ya son parte de la educación virtual, pero que al final de cuentas tiene que tener un objetivo final que está plasmado ya en la educación presencial, en el contenido programático que hacemos de nuestras experiencias educativas, de nuestras materias. Entonces, al final de cuentas, es necesario que exista una alfabetización digital y una comunicación efectiva. En muchas de las universidades estamos trabajando precisamente en la alfabetización digital, tanto de nuestros maestros y como de nuestros alumnos. En este tenor, pues evidentemente tenemos una asimetría del conocimiento, una asimetría de la conectividad, y la pandemia hizo transparentes estas asimetrías en cuanto a conocimientos y conectividad que tenemos las diferentes universidades. Hubo también un problema importante. En todas las universidades le dábamos un papel muy fuerte a la internacionalización de la universidad, y muchos de nuestros alumnos acudían un semestre, un par de meses, a veces más o a veces un mes, a diversas universidades para tratar de que con esta salida a otras universidades se les abriera un abanico en la mente de posibilidades y compararan la educación que estaban recibiendo en su universidad con la educación que se da en otras universidades. Y también les abría un mundo de posibilidades porque estaban en contacto con otros jóvenes de otras universidades, con otra manera de vivir, con otras comidas totalmente diferentes. Esto, con la pandemia, también creó una situación crítica. Pero al final de cuentas, estos retos que nos da la pandemia nos hace buscar soluciones que pudieran ser aceptables para continuar con los procesos educativos de calidad. Y entonces, esta situación de internacionalización de la universidad, con la restricción de la movilidad, se dio ahora con internacionalización a través de medios virtuales, que es en lo que estamos trabajando muchas universidades. Pero también se da a través de la internacionalización del currículo. Y existen otras experiencias que se llaman por el nombre de COIL, y en el cual un maestro de una universidad en otra parte del mundo, fundamentalmente en el idioma inglés, se pone en contacto con un académico de nuestra universidad o de las universidades de nuestros países,
y pueden hacer intercambio de sus conocimientos con educación también en línea en otros países. Es decir, yo, maestro de mi universidad, me pongo en contacto con un maestro de la Universidad de Colombia, por ejemplo. Mis alumnos entran a esta videoconferencia, al igual que los alumnos de él, y podemos hacer sinergia, y es una especie muy razonable y de calidad de movilidad internacional, que probablemente no se daba antes y que ahora, gracias a esta pandemia, y ese gracias es entre comillas, pues nos permite hacer este tipo de actividades. Realmente hay en esta conferencia que se dio, en esta estrategia iberoamericana, ha habido un contexto de transformación digital que se comparte en todas las entidades de la educación superior. Y en este contexto, en esta introducción a este contexto de universidades, podemos decir que los estudiantes requieren un perfil diferente. No es el estudiante que está sentado en su silla y está oyendo al maestro que está escribiendo a alguien en el pizarrón. Es un estudiante que ahora cuestiona. Es un estudiante que ahora es lo que nosotros le damos, un reto para su inteligencia y un reto para el estudio y un reto para buscar si lo que nosotros le decimos está siendo realmente útil para lo que en un momento dado se necesita de conocimiento del estudiante. Hay un gran desafío porque necesitamos inventar nuevas formas de interactuar con los estudiantes. Cuando estábamos en la educación presencial, bueno, pues si veíamos que un estudiante se veía cansado, estaba durmiendo, no estaba atento, nos dirigíamos directamente a él. Ahora no podemos hacer lo mismo. Ahora la interacción es a través precisamente de los sistemas de videoconferencia, de poder mantener el interés del estudiante y que el estudiante tenga interés en lo que nosotros estamos diciendo. Por eso es importante poner retos al estudiante para que se vea obligado a ser parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay otro problema fundamental que vale la pena contextualizar. Los académicos no solamente deben de tener el conocimiento de su propia especialidad o de su disciplina, sino además deben tener competencias de educación en línea. Es decir, ya el maestro no es el maestro que solamente habla, como en mi caso, por ejemplo, que me dedico más al tubo digestivo, no es tan solo hablar de lo que es el tubo digestivo en su anatomía, en su fisiología, en la manera como funciona o en las patologías que tiene. No es tan solo hablar de ello, sino tener la posibilidad de preparar material que sea adecuado para ser puesto en una sala de videoconferencia. Y no tan solo eso, sino que sea de interés y tenga las características de la educación virtual. De tal manera que en muchas universidades, en la nuestra, estamos teniendo la necesidad de que el experto de la materia tenga el apoyo atrás de dos expertos más. Un experto en la preparación de contenidos virtuales y un experto en tecnologías de la información que permita que esos contenidos puedan ingresarse a esa videoconferencia para el beneficio de los alumnos. Esto realmente es un hito, es un parteaguas de la educación que no teníamos en la educación virtual, que se daba en la educación en línea, fundamentalmente en una sola persona que estaba preparada en la educación en línea, pero que ahora con la gran cantidad de experiencias educativas, de materias, de clases que se tienen que dar, necesitamos forzosamente la ayuda de expertos que estén dedicados, que no sea su especialidad, la de la gente que en un momento dado da la materia, pero que tengan la capacidad de poder apoyarlos para la educación en línea. En este tenor, y algo que realmente tenemos que pensar aquellos que nos dedicamos a dar clases, es que actualmente las universidades deben poner en sus requisitos para la contratación de académicos las competencias
en educación virtual. Esto realmente es parte de un análisis de la realidad sobre la educación superior en el contexto del COVID-19 y sus nuevos desafíos, que también tiene 15 días que prácticamente se hizo público en estas conferencias. Al final de cuentas, las universidades deben responder a la sociedad, incluso a los requerimientos del Estado. El poder de las universidades no está tan solo en sus órganos de gobernanza y ahora, a través de esta nueva educación, seguramente menos. Si ponemos al rector de cualquier universidad que pensemos, sin poner nombres, pensaba yo en un nombre, pero no lo quiero poner, vamos a pensar en que el rector de la universidad es quien de alguna manera tiene la capacidad de dar instrucciones o indicaciones, de repartir el dinero hacia cada uno de los institutos, de los centros o de las facultades, o bien de dictar en forma general la política de la universidad. Pero fíjense que el verdadero poder de las universidades está fundamentalmente en sus órganos colegiados, en donde se articula la cultura organizacional. Son los sitios en donde los maestros deciden cuál es el contenido programático de sus materias, de sus experiencias educativas, en donde reside realmente el poder de lo que se hace en la universidad. Y el conjunto de estos órganos colegiados, de estos grupos de maestros, de estas academias que en un momento dado se reúnen para articular la cultura o articular los conceptos que se van a vertir, los que realmente van a ejercer el verdadero poder en la estructura universitaria. Son los que al final de cuentas le van a dar la calidad de la educación, de tal manera que creo que son los artífices más importantes. Clark, March y Olsen acuñaron un término que aparentemente es una incongruencia y que dice, lo leo, la especialización del conocimiento es una cultura desintegradora que compite con la misión integradora que la conjunta y la ordena. La misión de las universidades es la parte integradora de todo este acúmulo de conocimientos que forman los órganos colegiados y que articulan al final de cuentas la cultura de toda una universidad y le dan también la calidad que requiere. ¿Qué características han tenido nuestras instituciones para enfrentar la situación de la pandemia abrumadora? Y realmente esto nos dio la posibilidad, nos dio la oportunidad de algo que no habíamos hecho, pues precisamente porque no teníamos ese reto. Pero ahora tenemos que planear la organización de las universidades, que requieren una transformación rápida que ponga en funcionamiento y garantice las funciones sustantivas de nuestras universidades. Pero fíjense, tenemos que garantizar la seguridad sanitaria, porque es un mandato. Las universidades están cerradas, pero dentro de esta seguridad sanitaria debemos de garantizar el funcionamiento de la educación universitaria. Y esta requirió que empezáramos a trabajar prácticamente desde el momento en que se cerraron las universidades, desde el momento en que nos guardamos en la casa, y tuvimos que actuar en estas dos vertientes que les mencioné, tanto en la seguridad sanitaria de nuestros alumnos como en el poder dar la educación que estábamos dando de calidad, la educación que estábamos dando con un programa académico formal, pero que ahora la teníamos que hacer a través del uso de TICs, de tecnologías de la información emergentes para la impartición de clases. Y ahí prácticamente nuevamente nos lleva a algo que habíamos hablado previamente, la brecha digital. La brecha digital que se da por muchos aspectos, no tan solo por los que mencionamos de existencia de equipos digitales, sino el conocimiento digital que a veces es tan importante.
Pero el otro aspecto importante y que hizo transparente y que lo hizo evidente es la brecha social tan importante que tenemos en nuestros países. Esto nos llevó a que muchas universidades hicieran un redireccionamiento de los recursos en los que se diera como principal función el apoyo de la tecnología, producción de insumos críticos tecnológicos, el apoyo en asistencia técnica e incluso el apoyo en políticas de salud e insumos hospitalarios para diagnósticos. En muchas universidades, en la nuestra en especial, aparte de la asistencia tecnológica, en nuestras áreas técnicas nos dedicamos a la producción de algunos insumos como caretas, por ejemplo, como cubrebocas, como gel antibacteriano, que dimos a los hospitales asistenciales de las diferentes instituciones de salud para dar apoyo a las gentes que en un momento dado estaban enfrentándose directamente a los enfermos con COVID. Y en este tenor, en algunas otras universidades, también en la nuestra, hicimos el esfuerzo tecnológico para conjuntar aspectos de biología molecular con aspectos de atención hospitalaria y poder hacer pruebas diagnósticas para el COVID. En otras universidades de nuestro país, hospitales universitarios y centros de diagnóstico se sumaron. Lo mismo que en el resto de América Latina, en Argentina tenemos conocimiento, en Chile y en Colombia, hospitales universitarios se sumaron para trabajar directamente en la atención a esta pandemia en centros de diagnóstico y tratamiento adecuados. ¿Qué hicimos entonces en nuestra Universidad Veracruzana para tratar esta pandemia? Les voy a dar rápidamente, no todo lo que en un momento dado tenemos, son cerca de 16 páginas de disposiciones generales para el trabajo académico, pero unas 4 páginas que nos hablan fundamentalmente de los aspectos a los que les dimos más importancia en nuestra universidad y que realmente al revisar otras universidades, la Autónoma de Nuevo León, Guadalajara, la propia UNAM, nos dimos cuenta de que realmente en todas ellas, lo mismo que en muchas de América Latina, Colombia con la que estamos muy ligados, Argentina con la que tenemos algunas estructuras formales de interacción, han dado disposiciones precisamente para seguir con el trabajo académico. Y en este sentido, en nuestra universidad, los puntos que abordamos en forma fundamental en cuanto a estrategias fueron, primero, promocionar una equidad educativa en la que pudiéramos darle las mismas oportunidades a todos los alumnos para seguir cursando programas que son reconocidos por su calidad. En nuestra universidad, prácticamente el 97% de los programas educativos, de las licenciaturas y muchos de los posgrados tienen reconocimiento de calidad. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para seguir ofreciendo esa educación de calidad, pero con equidad para todos los alumnos? Ese es uno de los puntos estratégicos importantes. Nuestra unidad también tiene una universidad que se llama Universidad Intercultural y que está constituida por espacios educativos universitarios colocados en algunos sitios alejados de las zonas urbanas, como en las grandes montañas, por ejemplo, como en la Sierra de Guayacocotla, etcétera. Entonces teníamos también que darle ese enfoque intercultural y enfoque de equidad de género. En cuanto a equidad de género, al final les comentaré algo que realmente nos preocupa y que tenemos que atender en relación a la equidad de género. Pero otro aspecto importante es la atención a las diferencias en los derechos humanos y a la dimensión internacional de las funciones institucionales que
para nosotros sigue siendo muy importante. Otra estrategia es la innovación universitaria en todos sus ámbitos. Nosotros en nuestra universidad tenemos una plataforma muy robusta que se llama Eminus y que nos permite tener interacción con los alumnos, permite a los maestros el que puedan tener relación con todos sus alumnos en un momento del tiempo, o bien con un solo alumno, o bien con un grupo de alumnos, dividir esos grupos e incluso tener la posibilidad de hacer exámenes, dejar tareas, revisar las tareas en forma general o en forma individual en cada uno de los alumnos. Esta innovación universitaria es buena y fue buena para nuestra universidad, que ya estábamos trabajando en esa plataforma Eminus. Pero también el uso de otras plataformas universitarias como Zoom o como Team, que también son importantes para las actividades universitarias. Es importante dentro de la estrategia algo que mencioné previamente y que existe una necesidad de formar una comunidad de aprendizaje que sea incluyente, que sea plural, que sea emprendedora, que sea solidaria, que esté integrada, que siga los códigos de ética, que tenga pertenencia institucional y que esté formada por el experto de la clase, de la experiencia educativa, como con un grupo de gentes que lo apoyen atrás para poder dar sus clases, sus experiencias educativas de la mejor manera posible. Y por último, configuración de contextos de trabajo que sean apegados a las normas y protocolos establecidos en los espacios universitarios. Realmente consideramos que, al igual que muchas universidades, al igual que la comunicación que tuvimos recientemente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras universidades en las cuales les ha sucedido como nos sucedió a nosotros, ir difiriendo el inicio de cursos de acuerdo a cómo la pandemia se va alargando cada vez más, en cuanto a que la curva de la pandemia se aplana, pero al mismo tiempo que se aplana se hace más larga. Nosotros consideramos la posibilidad de tener una educación con modalidad mixta. Una modalidad mixta que es un trabajo académico que se caracteriza por el desarrollo de una interacción combinada, que sea presencial y que sea no presencial, pero que permita un desarrollo y una interacción armónica entre los alumnos y los académicos. Sin embargo, tenemos que salvaguardar la situación actual de la pandemia de tal manera que posiblemente en esta modalidad mixta se tengan que realizar diversas actividades que sean propias de distanciamiento social. Probablemente tengamos que dividir cursos, dividir grupos, probablemente tengamos que formar grupos más pequeños de alumnos en los cuales pueda guardarse un distanciamiento social, que estos grupos probablemente tengan actividades definidas muy sistemáticas en cada uno de ellos, que tengan que repetirse en los grupos, pero que al final de cuentas den un resultado final que sea congruente con los objetivos de aprendizaje. Posiblemente las áreas de talleres también tengan que hacerse de una manera dividida o con número de alumnos que sea congruente con esta nueva situación. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Por eso debemos estar preparados en modalidades que pudieran, en tal caso, aumentar la actividad presencial o en tal caso disminuir la actividad presencial. Son uno de los retos en los que están actualmente inmersos todas las universidades, pero que debemos de tener en mente para poder continuar el trabajo y el trabajo de calidad. Quiero compartir con ustedes lo que en nuestra universidad pensamos que debemos de fortalecer en los académicos. Primero, hacerlos más fuertes en el uso de plataformas educativas. Como les comentaba, Eminus es la plataforma que tenemos y que nos permite incluso a los directores o a las gentes que tenemos
actividad administrativa, abrir esa misma plataforma que el maestro está ocupando, ingresar en su clase incluso y ver la actividad que está desarrollando. Asimismo, esta plataforma pues es, desde el punto de vista laboral, una evidencia de que está haciendo un trabajo como si lo estuviera haciendo en el aula y registrando su asistencia. Otro aspecto importante es que los académicos deben estar habilitados en los saberes tecnológicos. Para esto realizamos una serie de actividades de curso de fortalecimiento a los académicos para capacitarlos en saberes digitales, no tan solo en la plataforma Eminus, sino en otros tipos de saberes digitales. Próximamente, este jueves, tenemos una capacitación en la plataforma Team, que es también muy importante. Una estrategia más es el capacitar, hacer a nuestros maestros competentes en la elaboración de entornos de aprendizaje en esta modalidad mixta. Independientemente de que tengan una gente que los apoye, bueno, que sean capaces de elaborar por sí mismos entornos de aprendizaje. Y preferentemente estos deben de hacerse de manera colegiada en las academias, como habíamos mencionado, que es la parte fuerte, el sustrato importante de las universidades. Un aspecto muy importante para aquellos que no utilicen la plataforma Eminus, bueno, tener la posibilidad de hacer reportes periódicos a través de esta misma plataforma o a través de estos formatos diseñados para que podamos hacer el seguimiento de esta actividad académica. Por último, es importante dos cosas: brindar retroalimentación a los alumnos y solicitar apoyo de capacitación en caso necesario, que es uno de los aspectos importantes que se enfatiza en los académicos. En los alumnos, tres actividades importantes, a su vez subdivididas. Primero, el conocimiento del programa educativo, el conocimiento de la planeación de las actividades que se están realizando, el conocimiento de los métodos de trabajo que se van a utilizar en esta educación virtual. Y por último, es importante que los alumnos también tengan acceso a los manuales que tiene la plataforma Eminus, porque no es tan solo el académico el que tiene que estar capacitado en el uso de esta plataforma o en otras más, sino también el alumno. Un aspecto muy importante que ya se da en muchas universidades, pero que es importante y en la nuestra lo estamos fortaleciendo, es la tutoría. La tutoría que puede ser presencial, es un alumno y un maestro que pueden guardar la sana distancia, o bien en línea, y que puede ser de una manera sincrónica cuando se puede hacer en línea o asincrónica de manera presencial. También es importante que el alumno tenga asesorías de orden presencial y disciplinario, un orden disciplinario, pero en línea o presencial, que exista. Nosotros tenemos unos cursos que son de apoyo al estudiante que se llaman PAFI, en los cuales también los podemos hacer en forma virtual. Y recientemente, y sobre todo en internacionalización, estamos teniendo un programa de monitores académicos. Es decir, como el hermano mayor, que cuando llegaba un alumno en los aspectos de movilidad internacional, funcionaba como su monitor. Y este monitor le iba diciendo lo que en la universidad se desarrolla desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista artístico y cultural. Este acompañamiento de pares pensamos fortalecerlo fundamentalmente en esta educación en línea. Otro aspecto importante es emplear los recursos que tenemos, la red inalámbrica en la Universidad Veracruzana, que afortunadamente es una red fuerte, es una red potente. El uso de los laboratorios de cómputo. Nosotros tenemos ya acceso a biblioteca virtual y servicios bibliotecarios virtuales y sobre todo las herramientas de apoyo educativo de la Universidad Veracruzana. El aspecto importante que se habló en la UNESCO, en el Instituto Internacional
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que es el UNESCO IESAL, y especialmente en una conferencia muy interesante que dio quien ahora dirige este Instituto Internacional en la UNESCO, que es Frances Pedro, y que nos habla exactamente de los retos que tenemos ahora en relación a la educación cuando al final de cuentas esperamos es esta demanda. ¿Qué esperamos entonces en relación a la demanda? Dio Frances Pedro unas informaciones que realmente son muy interesantes, pero que independientemente de que son muy interesantes, en algunas ocasiones nos dejaron pensando si realmente Frances Pedro tendrá razón en lo que él piensa que va a suceder. Entonces, en relación a la demanda, se piensa que va a haber una disminución de los aspirantes o del alumnado, perdón por la falta de ortografía aquí que en este momento me estoy dando cuenta, por dos factores importantes. Primero, el costo económico, ya sea directo o indirecto. Costo económico directo porque están preparadas nuestras familias de América Latina y del Caribe y de la educación iberoamericana para afrontar o seguir afrontando el costo del alumno en una educación privada o incluso en la educación pública que representa también, aunque menor costo, pero un costo directo. O bien ese aspirante o ese alumno va a tener que integrarse a la actividad laboral para apoyar económicamente a la familia. Entonces, en este tenor, piensa Pedro que va a haber una disminución de los aspirantes, una disminución de los alumnos. Otro aspecto que en un momento dado habla es la insatisfacción de la educación a distancia. Es posible que algunos alumnos en este contexto se desconecten, digan, bueno, esto no es lo mío, yo no me siento a gusto en la educación virtual, mejor voy a dejar pasar 1 o 2 semestres y ya después me incorporaré. Y en este tenor, en estos dos rubros, Pedro habla de que en muchos países probablemente hablemos de un 10% de disminución de los aspirantes del alumnado y en otros pudiera ser que esta cifra se elevara hasta un 50%. Piensa también Pedro que es razonable que cuando los alumnos se sientan insatisfechos en educación a distancia y decidan abandonarla, probablemente algunos de ellos en los siguientes semestres se reincorporen, pero posiblemente la reincorporación de estos, de acuerdo a los estudios que han hecho, solamente represente 1/3 de los alumnos que se perdieron. Y esto menciona Pedro si no sucede lo que se ha hablado en muchas ocasiones, si no tenemos rápidamente un tratamiento o si no, como esperamos todos, tengamos las vacunas que se están actualmente diciendo que son muy útiles y que seguramente en los siguientes meses las tendremos, pudiéramos, si esto no es una realidad, tener un repunte de la pandemia, para lo cual debemos estar preparados. Pero aunque no haya un repunte de la pandemia, aunque sea realmente un éxito las vacunas que se tengan y podamos tener acceso a ellas lo más pronto posible, esta actividad que se dio ahora es una actividad para la cual debemos continuar preparados. Es decir, esta educación que se dio ahora y que se está manejando fuertemente en la virtualidad es algo que no debemos dejar perder. Es algo que debemos continuar en las universidades porque al final de cuentas tuvo aspectos positivos y debemos seguirla reforzando. Entonces debemos continuar preparándonos en esta educación virtual. En las universidades privadas se va a lidiar probablemente con unas crisis de la oferta. Y en este sentido, las universidades privadas en toda la América Latina
han hecho una serie de estrategias para tratar de lidiar con esta crisis de la oferta. En muchas de ellas han reducido los aranceles en un 10% y en algunas incluso el 50%, y no pocas, tenemos el conocimiento de algunas que me vienen ahorita a la memoria, que han reducido sus aranceles hasta en el 100%, pensando que es mejor tener a la población que ellos tenían y que aportaba durante el tiempo que dure la pandemia, y que retengan esos alumnos para que en cuanto ceda puedan contar con ellos mismos en los siguientes semestres. Sin embargo, esto seguramente va a llevar al cierre de muchas universidades, y que algunas de esas universidades que cerraron sean absorbidas por universidades privadas más grandes. Al final de cuentas, esto no es bueno, porque muchas de las universidades pequeñas estaban abordando un grupo social específico que probablemente podía acceder a estas universidades más pequeñas, pero sea más difícil que pueda tener acceso a las universidades privadas grandes. Al final de cuentas, se prevé que haya una disminución del profesorado y del personal administrativo, técnico y manual por el cierre de estas universidades. Incluso Pedro dice, en las universidades públicas probablemente tengamos también este cierre de universidades por un concepto que hablaré en las siguientes transparencias. Otro de los aspectos importantes es que muchas de las universidades grandes de nuestros países de Iberoamérica tenían un grupo de estudiantes extranjeros que aportaban, también en nuestra universidad, un grupo de estudiantes extranjeros que aportan ingresos a las propias universidades. Estos estudiantes extranjeros prácticamente han desaparecido durante la pandemia, y esto implica también una reducción de los ingresos de las propias universidades. Este es el pensamiento de Pedro. Y otro pensamiento que es importante es que prácticamente la docencia tiene que migrar hacia lo que yo les presenté fundamentalmente como educación mixta, y debemos migrar hacia la multimodalidad. Entonces, la educación multimodal, la educación virtual, la educación parcial, la educación parcial presencial y parcial virtual, y la educación mixta prácticamente deben ser factores que ahora deben privar en todas las universidades y deben fortalecerse, no obstante que ceda la pandemia. Habla Pedro de un término que acuñaron un grupo de universidades que llaman Corona Teaching. Y este Corona Teaching es, diciéndolo de una manera muy fácil, muy coloquial, a lo mejor no muy profunda, es hacer lo que se puede con las herramientas que se pueden para garantizar la continuidad pedagógica. Otro de los aspectos importantes es la reducción del gasto público. Fíjense que es cierto que cuando se reduce la educación, se reduce también el ingreso de los países en muchos de los aspectos. Y seguramente esperamos que no suceda en nuestros países, pero es importante considerar que el propio gobierno privilegie los gastos probablemente en salud, los gastos probablemente el gasto público, la educación básica, en lugar de la educación superior. Entonces, cuando esto se reduce, nosotros tenemos que hacer evidente ante nuestros gobiernos la fuerza que tiene la educación superior para la reactivación económica, las contribuciones que podemos hacer al desarrollo, la creación de fuerzas de trabajo a base de educar en forma adecuada a nuestros alumnos. Y en suma, podemos las universidades favorecer el
la producción en todas las áreas y con esto el ingreso de los países. Yo creo que esto es algo importante, sin embargo debemos estar preparados para esta posibilidad, que espero que no suceda y que espero que cuando podamos encontrarnos con Francesc Pedró, decirle lo que tú pensabas que iba a haber de daño a las universidades, realmente no lo fue. Los principios de la apertura deben estar basados fundamentalmente en la equidad y la inclusión. Asegurar el derecho a la educación superior es procurar no dejar a ningún estudiante fuera de la educación superior. Es apoyar a los estudiantes que en un momento dado puedan ser vulnerables, a los maestros que pudieran estar en posición de riesgo, hacer apoyos pedagógicos virtuales, pero también hacer un apoyo que es extraordinariamente importante, que nosotros hemos vivido en carne propia y que es el apoyo socioemocional. En algunos estudios de los que también tiene el Instituto Internacional para la Educación Superior en la UNESCO, dicen que hasta el 75% de los estudiantes pueden tener estrés o angustia y que esto debemos atenderlo también en forma muy importante. En muchas universidades y en la mía propia, las facultades de psicología y las entidades que se dedican a la investigación en psicología y sociológicas han tenido actividades de apoyo a través también de tecnologías de la comunicación o a través de vías telefónicas, alumnos o maestros que de alguna manera se sienten afectados desde el punto de vista psicológico por el encierro o por las repercusiones o por las informaciones que suceden con la pandemia. Al final de cuentas, en los principios de apertura, yo los centraría en dos aspectos muy importantes. El primero, asegurar el derecho a la educación superior de nuestros alumnos, de todos los alumnos que en un momento dado sean sujetos a educación superior. Y segundo, pese a la pandemia, buscar los mecanismos necesarios, la preparación adecuada, la capacitación de los maestros y de los alumnos para que sean lo suficientemente competentes y podamos dar una educación superior de calidad, mejor aún que la que dimos en medios presenciales. Yo agradezco al licenciado Abraham Dávila la posibilidad de dar estos conceptos en cuanto a la educación superior en estos tiempos de pandemia. Doctor Alfonso, qué bárbaro, qué increíble, súper completa su presentación, nos aclaró muchísimas dudas, actualizada, como usted lo distingue siempre. Doctor, tengo enormes felicitaciones, que usted conoce, bueno, muchos que los que yo conozco, Elena López Gavito, Avilene, el doctor Carlos Baeza, Juan Olmos, todos ellos lo felicitan, pero nos vamos a centrar ya en las preguntas y respuestas. Doctor, son bastantes, entonces quizás nos vamos a tener que ir un poco rápido. El doctor Mainero nos dice, primero lo felicita, dice, ¿qué pasará con la enseñanza de práctica clínica? Por ejemplo, en carreras como medicina o algunas otras que requieren, sí, el tema presencial. ¿Usted qué opina? Sí, definitivamente en estos aspectos lo que va a suceder es que los grupos van a ser cada vez más pequeños. Ya de por sí, dentro de las normas que tenemos para los campos clínicos, dice la norma de campo clínico que no puede haber más de 3 personas en el consultorio de un maestro y no puede haber 5 alrededor de la cama de un alumno. Esta es una norma que ya tenemos marcada. Probablemente lo que hacíamos muchos de nosotros es decir, bueno, voy al campo clínico, llevo al alumno y el alumno dejo 5 en una cama, 5 en otra, 5 en otra, haciendo actividades de historias clínicas y de interrogatorio y yo me voy pasando de una a otra. Yo creo que ahora tendremos que dividir esta actividad. Tendremos que hacer grupos más pequeños en los cuales podamos asegurar el distanciamiento social, pero también que aseguremos que los alumnos tengan las condiciones necesarias para atender a un paciente, que vayan con cubrebocas, que tengamos careta, con batas especiales
Yo creo que en este momento las actividades están suspendidas, pero cuando regresen, que pensemos que ya hay un semáforo verde y regresemos a las actividades, seguramente tendremos que actuar de la manera más segura posible con nuestros alumnos y con nosotros mismos. Y probablemente utilicemos actividades precisamente de exploración, de interrogatorio, que iniciemos en la cama del enfermo y terminemos a 2 metros en alguna aula. De acuerdo. La doctora Maricela Escareña nos pregunta, y muy buena, a ver esta pregunta, doctor Alfonso, ¿el nivel educativo de esta forma virtual disminuirá la calidad de la educación o no? ¿Y esto cuándo lo sabremos? Bueno, esta es una pregunta que iba implícita en los últimos comentarios que hice. Yo pienso, en los primeros y en los últimos, yo pienso que la educación virtual es una educación que tiene la posibilidad de ser una educación de calidad. Una educación en la que pongamos retos a los alumnos, en la que pongamos casos clínicos, en la que hagamos lluvias de ideas, en lo que hagamos portafolios de trabajo, en lo que hagamos estrategias pedagógicas virtuales que sí nos dan idea de que incrementan la calidad. Pero durante esta pandemia nos agarró de repente a todas las universidades. Entonces, en lugar de hacer una educación virtual como tal, lo utilizamos como un recurso pedagógico y muchos dimos clase como estamos ahorita en este momento dando una plática de Zoom. Y sabemos que en una plática prácticamente al término de la plática, probablemente se recuerde el 30% de la plática, pero al mes se recuerda el 10 o el 15% de la plática. Entonces, en este momento yo pienso que la educación tuvo una disminución de la calidad con los medios que estamos utilizando, pero que si utilizamos verdaderamente la educación virtual y la acompañamos de una educación mixta en la que algunas cosas que no se pueden virtualizar se hagan presenciales, podemos tener un incremento de la calidad. Hay una universidad en el Reino Unido en el que prácticamente es un bloque de una cuadra de 4 pisos en la que prácticamente todas las carreras se hacen en forma virtual. Y entra uno y ve unos cubículos de académicos en donde están trabajando en una computadora dando la educación virtual. Yo dije, esto se puede hacer en todas, pero hay algunas en las que no se puede hacer. Medicina, enfermería, las de ciencias de la salud. Sin embargo, ellos hacen educación virtual y las prácticas hospitalarias las hacen ellos virtualmente, pero enviando a los alumnos con maestros específicamente en algunos hospitales que son reconocidos y que realizan la práctica que les están llevando. O sea, es una educación mixta en la que realmente para la escuela es totalmente virtual, pero que en la realidad es con aspectos presenciales que hacen en hospitales con los que ya tienen convenios. Doctor Alfonso, yo me sonreí, también la doctora Anke, que nos hace su comentario cuando usted habla de un nuevo concepto, el Corona Teaching. Está muy interesante. Dice, doctor, nos comentan, dice José Luis Martínez, ¿qué pasa? También habrá que modificar, así como se ha modificado la estrategia de educación, los programas de estudio, y se lo platico, doctor Alfonso, porque yo con el sistema tradicional veo que hay clases de al menos, hay clases de 2 hasta 3 horas y probablemente presencialmente es válido, lo podríamos llevar a cabo, pero en una computadora 3 horas y después viene otra sesión de 3 horas y después una sesión de 2 horas, no sé, ¿también había que modificar el plan de estudios? Me da mucha risa esta pregunta porque realmente trae a mi mente una experiencia personal. Fíjense que una de las características que tenemos en la universidad es que nosotros tenemos que actualizar nuestras licenciaturas cada 5 años, como muchas facultades, como todas las facultades. Entonces, esto se llama rediseño de los programas educativos y tenemos que actuar nuevamente y ver qué es pertinente, qué no es pertinente, quitar unos conceptos, cambiar otros, actualizar, etc. Recientemente, antes de la pandemia,
nosotros en la región de Veracruz, la que a mí me corresponde, tenemos 14.500 estudiantes en educación formal, 3.000 más en educación no formal o informal, y tenemos alrededor de 1.200 académicos. Un grupo de estos académicos del área técnica fundamentalmente terminaron prácticamente el rediseño de 12 licenciaturas antes de la pandemia. Y me daba risa porque les decía yo a ellos coloquialmente, les digo, bueno, me da mucho gusto que hayan hecho el rediseño de sus licenciaturas, que estén actualizadas, pero ¿saben qué? Ahora con la pandemia tenemos que volver a hacer el rediseño de las licenciaturas. Y en efecto, prácticamente toda la actividad académica debe rediseñarse. Debe rediseñarse ahora pensando ya más en las tecnologías de la información, no en forma esporádica como fue en este caso o accidental como fue en este caso, sino ya como un recurso pedagógico puntual para el futuro. No sabemos cuándo va a haber otra pandemia. Incluso en muchas universidades sucedió que no hubo una pandemia, pero hubo algún evento, como por ejemplo cuando hubo el temblor en México, que durante un tiempo pues no pudieron hacerse actividades escolares en lo que se iba reestructurando prácticamente la ciudad. En esos casos es cuando las universidades deben estar perfectamente preparados para decir, hubo un evento que no nos permite abrir las puertas de las universidades, inmediatamente nos pasamos a una educación virtual. O bien tenemos una educación virtual mixta con una educación presencial. De acuerdo, doctores. La doctora Bernadette y el doctor Jorge José Chávez nos preguntan, ¿las universidades están contemplando el apoyo psicológico tanto o psiquiátrico a personal docente, a todo el personal de la universidad y también a los alumnos? Sí, sí, muchas universidades lo estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, y no muchas universidades, yo diría que prácticamente todas las universidades lo están haciendo. Existe una red que está liderada específicamente por el Consejo de Psicología, y esta red está en todas las universidades del país y se atiende psicológicamente a las personas que se encuentran afectadas por la pandemia, porque sienten angustia, porque sienten miedo, porque sienten fobia, porque tienen terror a contagiarse, porque están realmente en malas condiciones psicológicas por el confinamiento. Entonces, existe esta red, un número telefónico, no lo tengo ahorita a la mano, pero al que pueden tener acceso todos los académicos y todos los alumnos. Nosotros en nuestra universidad, en las facultades de psicología, tienen la posibilidad nuestros estudiantes y nuestros académicos de tener apoyo psicológico. El doctor Baeza nos pregunta, ¿tenemos las universidades los recursos indispensables para enfrentar los retos en el futuro cercano y a mediano y a largo plazo? Porque estos también se les generaron muchos gastos que no contemplaban, como esta línea de soporte asistencial y otros gastos que contratar la tecnología y los ingresos bajaron. Entonces, ¿tendrán los recursos, doctor? La brecha, las brechas sociales son enormes en toda América Latina. En los diferentes países, tanto brechas digitales como brechas económicas son terribles. En este tenor, va a haber muchas universidades que sí tengan la posibilidad de tener acceso a ciertas tecnologías. Va a haber universidades que no tengan acceso a tecnologías. Va a haber estudiantes que tengan la posibilidad de tener una computadora o puedan ir con un familiar que tenga una computadora. ¿Qué debemos hacer las universidades entonces en ese tenor? En ese tenor debemos fortalecer sitios digitales. Las universidades deben tener acceso a Internet libre, que el estudiante pueda ocupar, ya sea con recursos de la propia universidad o con recursos propios, llevar una computadora y poder tener acceso a Internet o a las redes de comunicación. Pero también las universidades deben tratar de fortalecer los recursos tecnológicos mediante centros de cómputo en los cuales los alumnos que no tengan acceso a una computadora
puedan utilizarlas. Y utilizar otros recursos también, recursos de telefonía que pudieran ocuparse para tratar de cerrar estas brechas digitales. Pero mi respuesta formal al doctor Baeza sería no. No todas las universidades tienen la posibilidad de cerrar esas brechas digitales. No todos los gobiernos pueden tener la posibilidad de cerrar esas brechas digitales, pero debemos caminar hacia ello. Doctor, el doctor Sergio Utof de Reynosa, quien por cierto le envío un saludo, nos comenta, la Universidad Veracruzana ha llevado algún convenio con el gobierno del estado o con algún gobierno municipal o federal para el tema de proporcionar tabletas, computadoras o tecnología a aquellos estudiantes que no tienen acceso para que no abandonen los estudios. Algunas empresas han proporcionado a alumnos algún grupo de tabletas para que en un momento dado pudieran tener acceso. Y nosotros lo que estamos haciendo es que en los centros de cómputo los pensamos, una vez que se termine esta pandemia, utilizar para que aquellos alumnos que no tienen acceso a esas tecnologías pudieran ocuparlas. Yo creo que esta propuesta del doctor Sergio Utof realmente es una propuesta muy buena. Considero que las autoridades gubernamentales, pero también la iniciativa privada, las cámaras, son personajes o son entes que pudieran apoyar a la educación virtual para beneficio de nuestra población estudiantil, para el beneficio de todos nuestros estudiantes. La doctora Orozco nos pregunta, cuando habla de regresar de manera híbrida, habla de que será presencial y simultáneamente se transmitirá para la otra parte que no está yendo a clase. ¿Es correcto? Porque ella me pregunta que si repetirán las clases o cómo funciona eso virtual, eso mixto. Listo. Sí, esto es muy interesante. Y la educación mixta implica actividades presenciales y actividades no presenciales. Actividades no presenciales pueden darse a todo un grupo, definitivamente, pero las actividades virtuales pueden darse a todo un grupo, son actividades no presenciales, pero las actividades presenciales necesariamente tendrán que darse a grupos pequeños. Y en esos grupos pequeños, si una clase antes era de 3 horas, deberán modificarse las estructuras pedagógicas para poder sintetizarlas con conceptos que no mermen en la calidad, pero en menor tiempo. Y posiblemente el mismo concepto, si es, por ejemplo, una actividad clínica, si es, por ejemplo, un taller, en el caso del área técnica, o en el caso de alguna de las áreas humanística o económico-administrativa, tendrá que ser con grupos pequeños y probablemente esa misma tema se tengan que repetir en 2 o 3 grupos. Sin embargo, la creatividad es enorme, de tal manera que nosotros hemos visto que algunas cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Nos tocó ver a una maestra que se comunicaba con 2 alumnas a través del teléfono y que estas alumnas tenían que caminar porque vivían en un sitio en donde no había conectividad, pero tenían que caminar para ponerse en contacto las veces de la semana que en un momento dado se citaban para tener estas actividades. Creo que la creatividad es algo que realmente va a ser parte del quehacer diario del académico. Absolutamente. Doctor Pérez Morales, el doctor Olmos nos pregunta si en agosto aumenta la curva o hay un rebrote, no regresarían. Entonces, ¿qué pasaría con la parte clínica? Y además esto, lo pregunta además con 2 o 3 preguntas que nos hacen por ejemplo, de enfermería, que desde los primeros semestres tiene mucha práctica. ¿Ahí qué se ha pensado hacer, doctor? Bueno, ya de hecho se tiene planeado esto. Primero, si no hay posibilidad de regresar porque realmente el semáforo no esté en verde, muchas de las actividades que se están haciendo se hacen en simuladores, de tal manera que
muchas de las actividades de pesar a un bebé, de cambiarle pañal, de hacer actividades de exploración, se hacen específicamente en simuladores, de tal manera que se tendrá que hacer uso de los simuladores para este efecto. Segundo, independientemente de los simuladores, se han preparado por muchos académicos y alumnos pequeños videos, pequeñas películas en los que en un momento dado se explica a detalle cómo hacer determinada actividad de taller. Y tercero, la tercera actividad es utilizar grupos pequeños, en los cuales sean nada más 2 o 3 alumnos con un académico que puedan acudir a algún sitio en donde no hubiera riesgo, o sea mínimo el riesgo para los alumnos para hacer las prácticas clínicas. Excelente. Bueno, un comentario de Roberto Sagüesa dice que es difícil hablar de calidad de educación conociendo brechas económicas, sociales y digitales que acompañan a la gran mayoría de la población en Latinoamérica. Comenta Jesús Martínez que hoy en día hay Estoy de universidades... acuerdo con él, ¿eh? Estoy Sí, totalmente de acuerdo con él, lo mencionaba hace rato. sí. Son brechas que son enormes y que definitivamente debe ser una actividad de nuestros gobiernos tratar de cerrar esas brechas digitales y sociales. Sí, comenta el doctor Jesús Mateos que universidades como UNAM, TEC de Monterrey, Autónoma de Yucatán, que a él le consta, ante esto han generado cursos de talleres, diplomados, de una manera muy rápida y muy económica, que quizás de otra manera serían inaccesibles para muchas personas. Y yo recuerdo que tuvimos aquí a una directiva de Manpower, que es una de las compañías más importantes de recursos humanos en el mundo, y ella de talento humano, ella nos comentaba que hoy en día uno de los temas más importantes era el tema de capacitación, que supiéramos capacitación en línea. Entonces, ¿no ve también que aquí se abre una gran oportunidad? Bueno, aquí quiero hacer 2 comentarios. Primero, en efecto, si nosotros ahora ingresamos al Internet y ponemos capacitación en línea, nos salen N empresas que ofrecen capacitación en línea. Incluso a nuestros correos como académicos nos llegan también información sobre capacitación en línea. Pero las universidades, así como la UNAM, el TEC de Monterrey, Yucatán, etcétera, todas las universidades estamos teniendo cursos de capacitación en línea para los académicos. Fíjense, prácticamente de esta plataforma que es, les decía que la plataforma que tenemos en la Universidad Veracruzana, que es la plataforma Eminos, que es una plataforma muy robusta, de buenas a primeras, en el inicio de la pandemia, nosotros en la región de los 1,200 académicos, aproximadamente 700 estaban ya ocupando la plataforma Eminos. Quiere decir que era más o menos el 60%, pero el 40% no lo ocupaban. Y de los 14,000 alumnos, 13,500 alumnos o 14,000 de la educación formal, prácticamente 10,500 ya ocupaban esta plataforma Eminos, pero varios miles no la ocupaban. De tal manera que cuando empezó la pandemia, tan solo en esta región, 120 académicos dijeron, necesitamos capacitarnos urgentemente. Y prácticamente de una semana para otra, se les programó un curso de capacitación en línea, virtual también, son recursos virtuales que necesariamente se adquieren en medios virtuales, de tal manera que esa capacitación en Eminos se dio de repente a estos 120 maestros a través de 6 cursos que fueron impartidos por 6 académicos que ya estaban capacitados inmediatamente. Asimismo, nosotros tenemos este programa que se llama PROFA, Programa de Fortalecimiento a los Académicos, en los cuales se está dando una gran cantidad de cursos precisamente de tecnología digital, de capacitación en línea, de educación en línea, de recursos informáticos y no tan solo eso,
en nuestra, en la página de nuestra Universidad Veracruzana, si nosotros nos vamos hacia capacitación, vemos que hay cursos de capacitación en línea que puede ocupar cualquier persona y que les van a permitir en un momento dado adquirir esas competencias que requieren. Sí es algo muy importante y todas las universidades lo estamos haciendo en mayor o menor grado. Exacto, y a lo mejor no, quizás el tema de la educación superior allá sí tenga la restricción, pero en cursos pequeños creo que puede generarse una buena alternativa para las universidades y para las personas también. Yo en lo personal busco todas aquellas cosas que he querido estudiar. Digo, hoy es el momento de hacerlo, si no, ¿y cuándo, no? Entonces digo, de hecho, actualmente estoy tomando un curso en línea y estoy muy contento. Kreti Montesinos, desde Perú, dice, los resultados de esta nueva educación a futuro pueden ser beneficiosos a la par del desarrollo informático, pero ¿qué de las zonas rurales donde no hay avances, donde no llega la tecnología? Esa es una pregunta muy importante y eso es responsabilidad de las universidades y responsabilidad de los gobiernos el tratar de fortalecer las zonas rurales. Y le voy a comentar que aquí en la Universidad Veracruzana, en Veracruz, Veracruz es un estado que está en el Golfo de México, a la mitad del Golfo de México, y es un estado que tiene una variabilidad de todo, de climas, de culturas, de comidas, etcétera, pero también una diversidad social muy importante. Tenemos tres serranías que están alejadas de la zona urbana. Una en las grandes montañas, que está a varios kilómetros de altura en un área totalmente alejada. Otra sierra que se llama Guayacocotla, que está también bastante alejada. Y otra zona más también rural, a la cual para llegar prácticamente se lleva uno 4 horas de camino. En esas tres zonas, la Universidad Veracruzana ha puesto una universidad que se llama Universidad Intercultural. Es un edificio con aulas que se ha procurado tener en las mejores condiciones posibles, que tiene acceso a cómputo a través de alguna línea que se puso y que permite que estudiantes de varias etnias tengan acceso a la universidad. De hecho, en nuestra página de la universidad, y específicamente para esas universidades que están en esas áreas rurales alejadas de la civilización, o alejadas, no de la civilización, alejadas de la zona urbana, en zona rural, se utilizan varios idiomas. Se habla el náhuatl del norte, el náhuatl del centro y el náhuatl del sur. Se habla otros idiomas, el totonaco, un idioma que me es muy difícil pronunciar, pero si ustedes ven en la página de la universidad también, www.ub.mx, y ponen diagonal intercultural, van a ver ahí que la información está en 6 idiomas diferentes que se habla aquí en esas diferentes etnias. Entonces, allá no la educación que se da o las licenciaturas que se dan son licenciaturas acordes, pertinentes al medio en donde se encuentran. Es decir, no se les va a dar, por ejemplo, micro y nanotecnología, sino que se va a dar licenciaturas que vayan de acuerdo a la formación y capacitación en situaciones de agroindustriales. De acuerdo, doctor, tiene muchas felicitaciones. Yo creo que es la vez que más hemos recibido felicitaciones. Le mando saludos al doctor Francisco, el doctor Basurto, Francisco Basurto de Veracruz. El doctor Salazar, ginecólogo, también le manda, nuestro amigo también le manda muchos saludos. Gracias.
El doctor Prieto de Colima dice, nosotros en la Facultad de Medicina, algunos alumnos les aplicamos exámenes por la plataforma ePraxis, que es la plataforma oficial de la Universidad de Colima, y algunos incluso por WhatsApp. O sea, dice, lo importante es que lo hagas y que te cerciores que la gente aprenda. Raúl Tachiquín de Zacatecas le envió un saludo. Dice, excelente ponencia, lo ideal sería que se uniformara y supervisara en todas las universidades públicas el tema de una plataforma. Pues estaría muy bien también. Una pregunta de la doctora Leticia Martínez. ¿Usted cree que la medicina del futuro sea virtual? Yo creo que la medicina del futuro va a tener muchos aspectos de virtualidad, pero quiero compartir algo que al final de cuentas es muy importante. Miren, la virtualidad va a ser el futuro y debemos de prepararnos para la virtualidad. Sin embargo, no podemos tampoco negar que el trato directo con la gente, la socialización, el convivir directamente con una persona, son también partes muy importantes en el crecimiento de una persona. Entonces, sí, la virtualidad va a ser cada vez más importante. Va a haber muchos medios que en un momento dado van a ocupar la virtualidad o la tecnología. De hecho, ya como médicos utilizamos muchas herramientas tecnológicas para llegar a diagnósticos más acertados, pero al final de cuentas, yo creo que ese trato directo, esa sensación de afecto de una a otra persona, no va a desaparecer nunca. De acuerdo, la doctora Leiva nos dice que todo cambio produce inseguridad, desconfianza, temor, y de ahí por eso nos da miedo el tema de cambiar a esta parte híbrida, mixta, etcétera. Pero la doctora Paloma Acevedo dice, esto nos llevará un año o dos, pero cuando regresemos lo haremos de una forma más enriquecida y con más alternativas en la educación. Y yo me quedo, doctor Alfonso, con que también a los alumnos de todas las carreras tenemos que decirles que aprovechando el tema de la virtualidad, tienen un campo de acción mucho más amplio. Hoy no solamente tienen acceso a sus pacientes y clientes que están alrededor de su zona geográfica, sino que ahora me encuentro psicólogos que hacen consultas en Argentina, en Estados Unidos, sin ninguna limitación, o sea, se amplió su mercado de manera exponencial y luego entonces las universidades tendrán que enseñarles esa puerta y decirles, tienes que, te estamos preparando para este gran mercado mundial global. Su mensaje final, doctor Alfonso Pérez Morales, por favor. Sí, déjenme decirle que la virtualidad, en efecto, va a ser la medicina y va a ser en todas las actividades el futuro que tenemos, pero que al final de cuentas nos enriquecerá en esta pandemia. La virtualidad nos agarró de repente, o sea, cuando la virtualidad era solamente un apoyo pedagógico, de repente se convierte en la principal armamento pedagógico para llevar a cabo nuestras funciones y que al final de cuentas esto nos servirá para en el futuro aprovechar más estos recursos pedagógicos. Y sí, en la medicina cada vez va a ser más importante la virtualidad. De hecho, ya ahora con la pandemia del COVID, muchos de los médicos que en un momento dado son médicos de COVID, me ha tocado saber que atienden en forma virtual a sus pacientes COVID. Entonces, sí, realmente no podemos dejar de decir que la virtualidad es pues realmente una cosa que nos tocó vivir a nosotros en nuestro medio y que realmente nos ha dado muchas cosas gratas. Y también a los pacientes, les comento, yo creo que todos los médicos nos hemos topado con un paciente que cuando llega a la consulta prácticamente ya leyó en internet una serie de padecimientos y ya llega a confirmar si lo que le decimos es lo mismo que le dijo en internet. Sí, así pasa. Doctor Alfonso, ¿algún mensaje final que quisiera dar a la comunidad médica que nos ve de México, Latinoamérica y Estados Unidos?
Pues decirles que les mando un abrazo muy cordial a todos, que se cuiden de esta pandemia, que esperamos que rápidamente llegue una vacuna y que no tengan miedo a entrar en la virtualidad. Nadie es lo suficientemente joven ni lo suficientemente maduro para no incorporar a su bagaje de conocimientos los aspectos virtuales de la tecnología que tenemos hoy y que aparecerán mañana. Doctor Alfonso, con usted sí aguantaba esas sesiones de 3 horas, se me fue volando el tiempo. Le agradezco muchísimo, como siempre, que el haber aceptado. Reitero que el doctor Alfonso Pérez Morales, como los invitados que tenemos aquí, lo hacen de manera completamente altruista, con solamente la intención de aportar su grano de arena para todos los profesionales de la salud, para que en México y en el mundo salgamos de la mejor manera librados de esta situación. Muchas gracias, doctor Alfonso. Adiós a todos y gracias. Y hoy nos vieron de Nicaragua, Colombia, Panamá, Bolivia, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y México. Les recuerdo, si usted es jefe de servicio, jefe de enseñanza de un hospital público o privado, por favor, y quieran una de las pláticas de Medical Legal Center, una sesión cerrada solamente para ustedes, solamente tienen que solicitarlo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. Lo estamos haciendo sin ningún costo, de manera absolutamente gratuita, con nuestras plataformas para aportar a ustedes. Les recuerdo nuestro programa del día de mañana. Tenemos para mañana a la doctora María de Jesús Castellanos Acuñas, complicaciones anestésica pediátrica. El jueves un panel de ginecólogos, a 3 directores de región de la FEMECOG, y el viernes tenemos las pruebas serológicas y moleculares para el diagnóstico de SARS-CoV-2 por Lucero Mendoza, doctora en ciencias del Hospital Civil de Guadalajara. Les agradezco mucho que sigan compartiendo la información que les llega a más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 8. Gracias, doctor Alfonso Pérez Morales. Gracias que se conectaron. Mañana a las 8 en punto con la doctora María de Jesús, anestesia pediátrica, sus complicaciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.